Hola chicos, soy la profe Loti. En esta ocasión veremos a los vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un elemento matemático que nos permite representar gráficamente una magnitud vectorial. Se encuentra caracterizado por tres elementos muy importantes que son el módulo, dirección y sentido. Cuando hablamos del módulo, se refiere a la magnitud o tamaño de un vector. ¿Ya? Y en la dirección está representado por un ángulo a partir de una línea de referencia que generalmente es el eje de las X. Y el sentido está representado por la cabeza de ese vector, ¿no? Que nos indica a cuál lado se mueve ese vector en la línea siempre de acción. Ahora, los vectores se pueden orientar o direccionar también a través de los puntos cardinales, como se observa. Estos puntos cardinales también son llamados rumbos. Estos rumbos solo pueden partir del norte y del sur, es decir, del norte hacia el este, del norte hacia el oeste, del sur hacia el oeste y del sur hacia el este, y no así del este ni del oeste. Para, por ejemplo, si decimos que un hombre se desplaza del norte al este solamente, sin darnos ni un dato de ángulo, entonces debemos suponer que ese hombre se desplaza 45 grados desde el norte, ya, hacia el este. Eh, Ahora, para ubicar la dirección o ángulo de esos vectores, ¿no? Podemos emplear la transportadora. ¿Para qué? Para ver dónde se ubica ese vector, en qué ángulo o en qué grado se ubica, tomando en cuenta los cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y para la magnitud, ¿no? Podemos utilizar la regla y representar, por ejemplo, un centímetro nos puede representar 100 kilómetros o un kilómetro. Un centímetro también nos puede representar 100 newton, ¿no? Dependiendo del espacio de papel donde se quiere graficar. Ya. Eh, Entre las operaciones de los vectores tenemos a la suma o adición de vectores, también a la resta o sustracción de vectores y al producto de vectores. En este nivel solo veremos la suma y resta de vectores. Esta suma y resta de vectores se hacen por métodos. ¿Y qué métodos vamos a utilizar? Método gráfico y método analítico. En el método gráfico tenemos al paralelogramo, triángulo y al polígono. En el método analítico de operación de vectores se va a realizar cálculos, ¿no? Mediante el método trigonométrico y las componentes rectangulares. En la operación de adición y sustracción de vectores por métodos gráficos, como el paralelogramo, consiste en unir cola con cola. Unimos de la siguiente manera, como se puede observar, el vector A con el vector B, cola con cola, ¿no? Trazamos sus paralelas del A, paralela del B, y graficamos su resultante a partir de un punto de unión de estos vectores con la intersección de sus paralelas. En la resta de vectores, ya simplemente se da se invierte el sentido del vector que se va a sustraer, en este caso menos b, dice el vector b, le damos el sentido inverso o contrario a lo que era en la suma, ¿no? Como podemos observar, el sentido contrario del vector sustrayendo, graficamos sus paralelas y obtenemos su resultante. Ahora, por el método del triángulo es diferente la unión de los vectores. Es uno a continuación del otro, como se observa. El vector a continuación graficamos el vector B, se ha unido cabeza con cola. Y finalmente graficamos la resultante desde el inicio del vector A hasta el extremo del vector B. En la resta de este vector por el método del triángulo, de la misma forma se invierte el vector que se va a sustraer, ¿no? El vector B en este caso lo invertimos porque ese vector se quiere sustraer, ¿no? De esa forma. Y graficamos su resultante a partir siempre del vector inicial, ¿no? El inicio del vector A hasta el extremo del vector B.
Ahora, por el método de componentes rectangulares, esta operación se trata de descomponer o componer vectores. En este caso, tenemos un vector resultante, o sea, que no está ubicado en el eje X ni está ubicado en el eje Y. Entonces, cuando vemos así un vector, se descompone. ¿Cómo? Proyectando primero, haciendo proyección de líneas segmentadas hasta llegar a la línea de las ejes de las X y hasta la línea del eje de las Y. Y si procedemos a graficar su componente en el eje X y su componente en el eje Y. Y esto se llama descomposición. Y cuando hablamos de componer es al contrario. A partir de esa componente en el Y, lo volvemos una resultante. Y a partir del componente en el eje X, lo componemos a la resultante. Entonces, esto es descomponer, ¿no? Descomponemos en el eje X y Y. Y esto es componer. Si a partir de lo tanto de X como de Y lo volvemos una resultante, eso es componer. Y esto es descomponer. Una vez descompuesto, armamos un triángulo y obtenemos el valor de cada una de las componentes. ¿Cómo obtenemos el valor? Utilizando la función trigonométrica seno, ¿no? Como en el vector Y es opuesto, entonces opuesto sobre hipotenusa. El seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Y despejamos el vector y así obtenemos, ¿no?, el vector componente en el eje Y. De la misma manera, si queremos sacar el valor en el del vector X, utilizamos la razón trigonométrica coseno. ¿Por qué? Porque este vector X es adyacente al ángulo. Entonces, decimos que el vector adyacente sobre coseno del ángulo es el vector adyacente sobre hipotenusa. Despejamos el vector en X y que será el vector B multiplicado por el coseno. Ya, ese es el componente en el eje X. Las componentes en X y Y, ¿no?, componentes en X y Y también se representan al vector B en términos de coordenadas cartesianas. Por ejemplo, ¿no?, si contamos los cuadritos, ¿no?, acá los cuadritos en el vector en X, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el vector, en el vector Y será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, dado en términos de coordenadas cartesianas será 9 unidades y 7. También podemos sacar el valor inmediato utilizando una regla memotécnica, multiplicando la resultante por el opuesto, que sería el seno, multiplicando la resultante por el adyacente, que sería el coseno. La operación por el método de componentes rectangulares lo podemos realizar por el teorema de Pitágoras, que conformamos un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados. Entonces podemos utilizar de la siguiente manera. La resultante, que es el vector B, es igual a la raíz del vector X al cuadrado más el vector Y al cuadrado. Podemos sacar de esa manera su resultante y su dirección, ¿no?, utilizando la función tangente. El vector Y es opuesto, ¿no?, la tangente es igual a opuesto, y el vector X es adyacente. Opuesto sobre adyacente es tangente. Despejamos el ángulo, ¿ya?, o la dirección que se quiere obtener. La tangente lo llevamos al otro miembro con arco tangente del vector opuesto sobre adyacente, ¿no? Cuando tenemos el módulo de un vector resultante y su ángulo respectivo al eje de las X, se puede representar en términos de coordenadas polares de la siguiente manera. Vector B, si es 15 unidades, y su ángulo podemos decir que es 50 grados. Ya, espero que les haya servido, chicos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.